Tal y como les comentábamos hace un ratito, esta segunda parte del programa queremos dedicarla a nuestras enfermeras. Y es que este próximo domingo, el día 12, se celebra el Día Internacional de la Enfermera. En todo el mundo, digo, además con la ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Este día conmemora cada año una gran fecha como esta, con la producción, con la distribución de los recursos, la evidencia del Día Internacional de la Enfermería, que busca visibilizar primero el trabajo de nuestras profesionales, que vienen a ser una de las columnas vertebrales que tiene la asistencia sanitaria y que tiene sus dificultades. A menudo y durante el resto del año solemos hablar bastante de ello, de la falta de personal, de todavía pues lo que hay que mejorar en el trabajo, en el día a día de nuestras enfermeras. Son muchas las veces que tenemos que hablar de ello, pero hoy precisamente primero queremos celebrar y luego hablar, ¿por qué no?, también de cómo están las cosas. Está con nosotros el presidente del Colegio de Enfermeras de Asturias, que es Esteban Gómez. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Gracias por venir, por estar aquí este ratito con nosotros. Es para celebrar, lo primero, ¿no? Sí, Digo yo. sí, un placer. Y esto ya es casi una tradición, venir a verte el día de las enfermeras. Y sí, hoy es un día para felicitarnos las profesionales, y yo creo que, bueno, que en Asturias también la población se puede felicitar de tener muy buenas profesionales y muy buenas enfermeras Desde a su luego. cuidado. Oye, del año pasado a este han cambiado mucho las cosas, para mejor, para peor. ¿Cómo está todo esto? Bueno, pues algunas cosas cambian a mejor, otras a peor. Lo cierto es que no avanzamos mucho. Tampoco podemos decir que haya habido grandes cambios del año pasado a este, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunas cosas que ya parece que eso que parecía que no llegaba nunca, pues parece que llega, como es el tema de la indicación enfermera, que ya está pilotándose en algún centro de Hablamos salud. de la receta de Sí, enfermera, lo que es la ¿no? prescripción, que ahora para nosotros se llama indicación. Y bueno, pues las categorías están creadas ya desde el año pasado, pero llevamos un año y no acaban de salir las plazas para convocadas para poder. Entonces, bueno, hay cosas que está ya, pero todavía no, ¿no? Entonces es un poco frustrante a veces. O sea que queda trabajo todavía por hacer en ese ámbito, ¿no? Sí, y luego, pues bueno, lo que yo siempre comento, y es que claro, en ámbito sanitario pues tenemos muchos recursos, hay mucha gente, la mayoría de la gente trabaja en ámbito sanitario, pero tenemos un poco más abandonado ese punto donde yo creo que las enfermeras son más necesarias, que es ese punto híbrido entre lo sanitario y lo social, el sociosanitario, y que ahí es donde necesitamos poner más esfuerzos, más recursos y más reconocimiento a los profesionales que están trabajando Sí, es ahí. verdad que la mayoría de las ocasiones que nos referimos a los profesionales de la enfermería nos ceñimos a la sanidad, pero tienen una presencia muy importante, desde luego, en el sector sociosanitario, en nuestras residencias, por ejemplo, y de ello vamos a hablar mucho en estos minutos que vamos a compartir aquí con ustedes. Pero fíjate, yo quería también preguntarte, porque ayer leía yo un informe del Consejo de Enfermería hablando de que las enfermeras asturianas están entre las menos proclives a trasladarse al extranjero o a otra comunidad autónoma para trabajar. Todo en un estudio que han presentado por parte del Consejo General de la Enfermería, en el que se recoge que en España han sido 8.000 enfermeras las que se han trasladado y solo 100 de ellas en Asturias. De hecho, es la comunidad autónoma que menos traslados entre los profesionales de enfermería ha tenido en el año pasado. Sí. Bien, fundamentalmente la razón es que aquí realmente producimos pocas enfermeras. Es decir, las facultades no producen lo suficientes para cubrir toda la demanda que tiene el sistema. Y por otro lado es que tenemos la población de enfermeras más envejecida de toda España. Entonces, claro, cuando uno ya tiene su vida montada en una comunidad, ya tiene su familia, es difícil que se vaya a trasladar. Entonces, y la gente joven pues o está preparando el EIR o está trabajando, pero hay menos jóvenes, y de esos menos, pues lógicamente aquí hay trabajo, no son malas las condiciones que tenemos en Asturias respecto a otras comunidades, entonces es más difícil que la gente se traslade. A día de hoy, ¿cuántas más enfermeras hacen falta en Asturias? Esta es la pregunta del millón. Siempre es difícil hacer un balance sobre cuántas más necesitan. Probablemente lo primero que tendríamos que hacer es... Yo entiendo que si, hombre, colocamos una enfermera en cada colegio, hacían falta muchísimas, ¿no? Claro. Pero bueno, siendo más o menos realistas... Sí, por ejemplo, lo que hablabas, ¿no? Si hay que poner una enfermera en cada cole, son 500 enfermeras más, pero es que estamos hablando de un sector, por ejemplo, como es el sociosanitario, que está completamente desabastecido. El sistema sociosanitario, por ejemplo, el residencial, en el que está el ERA, pero también hay residencias privadas, que es el que atiende a todos nuestros mayores y personas dependientes, pues actualmente en el ámbito privado, que son el 75% de las plazas residenciales que hay en Asturias, prácticamente no hay enfermeras.
porque no las encuentran, no son capaces de encontrarlas porque no pueden competir con las condiciones del servicio de salud. En el ámbito socioeducativo, pues estamos más o menos en las mismas. No te voy a decir que haya que poner una enfermera en cada cole, pero por ejemplo en los colegios de educación especial seguimos sin tener, en los públicos no tenemos enfermera. Tenemos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, son centros más asistenciales que realmente educativos, pero enfermeras, si no hay un niño que tenga o una niña que tenga una enfermera asignada, no las tenemos. Entonces, es difícil decir una cifra, pero realmente faltan, y sobre todo falta que estén presentes en determinados sectores. Especialmente el sociosanitario, por lo que nos cuentas, ¿no? Sí. Además, teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada uno de ellos, ¿no? Que sirve precisamente para eso. Estamos hablando de nuestros mayores y de los cuidados que deben tener. Voy a empezar a presentarles a las enfermeras que nos acompañan. Empiezo por mi izquierda, si les parece, porque está con nosotros Alicia Cantelli Ordóñez, es enfermera. Además, acaba de volver precisamente de trabajar del Reino Unido y ahora desarrolla su labor en el tercer sector, en el apoyo a personas marginadas, desprotegidas. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, bien. ¿Qué tal? Al hilo de lo que le preguntaba yo a Esteban, ¿qué tal por el Reino Unido? Pues mi experiencia, la verdad, que fue muy buena siempre en el Reino Unido. Unas condiciones laborales muy buenas, muy estables desde el primer día. Yo ya me fui desde España con un contrato allí y iba para un año y me quedé 8. O sea, Fíjate, que allí 8 años genial. estuviste Sí, allí, ¿no? Y has vuelto, has decidido volver. Acabo de volver, sí. ¿Y qué tal ahora, aquí? Bueno, pues luchando un poco. Me imagino que el cambio es importante, sí, ¿no? Sí, un cambio bastante grande, sí. Bueno, también les presento a continuación a Ana Rodríguez Llaneza, voy a darlo bien, a Ana Llaneza, que, bueno, pues viene para hablarnos precisamente de su trabajo con la enfermería geriátrica, por ponerlo de alguna forma el punto a todo esto que venimos hablándoles del sector sociosanitario. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿No? Porque viene a ser una de las grandes piedras de toque que comentaba Esteban ahora mismo, ¿no? La falta de enfermeras en vuestro sector. Sí, desde luego. La geriatría ya de por sí solo, como la gente mayor, la enfermedad, la muerte, parece que todavía no está del todo asumida ni bien vista en la sociedad en general, pues evidentemente existen otras especialidades que acaban siendo más atractivas, cuando realmente es donde se aplican los cuidados más fundamentales y básicos, dado que cuando ya uno está llegando a ciertas edades, más que curarse, lo que necesita es cuidarse para poder vivir con autonomía, decidir sobre su vida y disfrutar. Desde luego, sí que es verdad. Tenemos también con nosotros a Lorena Busto Parada, que es enfermera especialista en pediatría, es doctora en salud escolar. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Gracias bien, por venir, gracias. lo primero. Y hablamos especialista en pediatría. Ahora hablábamos con Esteban cuando mencionábamos lo de los colegios, asentías tú mientras hablaba Esteban de ello, ¿no? Sí, es un tema muy controvertido, muy también en la cresta de la ola desde la pandemia, ¿no? Cuando realmente se vio la utilidad de los colegios a nivel de epidemiológico y de intervención. En general tendemos a pensar en pediatría como el cuidado al niño sano, a la alimentación, cuestiones muy, muy concretas, pero hay una parte de la pediatría que es la parte social, los espacios de socialización, donde los niños también adquieren muchos hitos del desarrollo, sobre todo a nivel social y neurológico, y ahí, claro, está obviamente en primer plana los centros educativos, que es donde pasan la mayor parte del tiempo, además de con sus familias, claro. Y ahí también hay que incidir en temas de salud y de cuidado. Es una de esas cosas que todavía tenemos que ganar, ¿no? Sí, es un terreno a conquistar, podríamos decirlo de alguna manera. Ana Areces, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. También viene acompañándonos para hablar precisamente de la profesión de enfermera en el sector sociosanitario, que es, como digo, con gran piedra de toque que tenemos todavía por delante, y tú en ello ya tienes experiencia, ¿no? Sí, tengo un poco de experiencia, la verdad. Y, no sé, por aportar un poco sobre la mesa la importancia que tiene la enfermería en las residencias, más que haya, es que estén continuadas. Es decir, que sea la misma persona la que se mantiene en ese centro. A todos nos gusta que quien nos atiende sea alguien de nuestra confianza. Y más
más cuando eres una persona mayor, cuando estás fuera de tu entorno, cuando, bueno, es verdad, hacerse mayor puede ser muy guapo porque es evidente que estás vivo, pero vas teniendo carencias. Que te acompañen en todo ese proceso una persona de tu confianza, que se mantenga. Lo que no podemos seguir teniendo es hoy una persona, pasado mañana otra, luego otra. Lo que comentaba Esteban, si en una residencia privada yo no soy capaz de encontrar una enfermera, voy a conseguir una ahora 6 meses, luego se me va a ir, luego voy a tener otro. Eso es un poco locura para esas personas que tenemos que cuidar de ellas. Oye, quiero preguntaros a las dos, Anas, que tenéis mucha experiencia en esto, respecto a la situación en las residencias. Hay dos partes, digamos, la pública y la privada. Antes decía Esteban que no es más o menos lo mismo, no es ni mucho menos lo mismo la situación en el ERA que en las privadas, por ejemplo. Ara Llaneza, ¿cómo es la situación ahora mismo en la pública, en el ERA? ¿Cómo estamos de enfermeras? Hombre, pues estamos un poco mejor de lo que estábamos. Evidentemente depende mucho del área de Asturias en el que hablemos, porque no es lo mismo una zona urbana que una zona rural por las dificultades de acceso y demás. Pero bueno, seguimos con falta, gran falta. Precisamente uno de los inconvenientes que existen a día de hoy son esos contratos que queramos que no siguen siendo precarios. Sigue habiendo contratos de fines de semana, contratos, como dice mi compañera, de simplemente para cubrir vacaciones, cuando realmente la necesidad sería mucho más continua. O sea, como lo que decían hace un instante, que al final cambia mucho el personal. La enfermera en una determinada residencia va cambiando mucho a lo largo del año el número de personas que pasan por esa plaza, ¿no? Exactamente, además incluso se van. Voy a poner un ejemplo. En el centro en el que trabajamos tuvimos a una persona hace poco que acabó a mediados de abril y necesitando cubrir vacaciones a partir del 1 de mayo. Esa se comentó que ella estaría disponible y demás, y evidentemente pues con el problema administrativo que nos encontramos en lo público, cuando se quiso volver a llamarla, pues ya la había llamado el SESPA. Entonces, claro, a día de hoy seguimos con contratos y con puestos descubiertos. Y yo hablo de aquí, de Oviedo. Imagínate qué pasará, pues no sé, por Tineo. En aquellos lugares que no son tan atractivos para trabajar, ¿no? Cuando nos vamos al medio rural. Anáreces, ¿y en la privada cómo están las enfermeras, en las residencias privadas? Bueno, yo igual hablo de más aquí, porque aquí puedo hablar de un poco más de oídas que de conocimiento. Pero lo sabéis perfectamente, ¿no? Bueno, pues sí, porque están por horas normalmente, hay pocas. Pues lo comentaba Esteban antes, si yo tengo que estar en la privada, pero tengo opción de estar en la pública, es verdad, lo público necesita enfermeras. Y como necesita enfermeras, está llamándolas continuamente. Tú sabes que te puedes ir de donde estés, que en cuestión de un mes estás trabajando en otro lado. Claro. O sea, la oferta y la demanda, ahora hay mucha más demanda que oferta. Entonces, pues en lo público, por lo que sabemos, están mal y no encuentran. Quien está a gusto. Yo tengo compañeras que están en las privadas y están a gusto. Hay sitios donde las condiciones están bien. Tampoco vamos a demonizar nada, ¿no? Pero, claro, falta personal. Por eso te quería yo preguntar, Esteban, antes comentabas tú, claro, no son las mismas condiciones generalmente en la pública que en la privada. ¿Cómo de distintas son esas condiciones? Bueno, normalmente las empresas privadas no pueden competir en sueldos fundamentalmente en nómina con el ámbito público, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que hacen, lo que decía Ana, pues contratan por horas para tener el ratio mínimo que les exige la administración para tener abierto, y esas horas son lo justo pues para hacer 2 curas y poco más, ¿no? Es decir, no pueden hacerse planes de cuidados en condiciones, no pueden desarrollarse estrategias de cuidado en condiciones porque no hay una enfermera en continuidad, no hay un seguimiento continuo. En algunas residencias grandes sí pueden disponer de enfermeras y tienen condiciones, les tienen que atar con unas condiciones un poco más potentes porque ahí sí pueden a lo mejor pagarlo, pero hay residencias, sobre todo ámbito rural, privadas, que ya no disponen de enfermeras y es complejo
reclutarlas. Nosotros hemos solicitado a las consejerías que, claro, el sector público se está comiendo toda esa enfermería. Ya lo solicitamos durante la pandemia y no se nos concedió, pero bueno, parece que ahora están más abiertas en consejería a hacerlo, que nos quiten a las personas que trabajamos en el ámbito público la exclusividad, de manera que podamos de alguna manera paliar esa escasez que hay en el ámbito privado y sobre todo en el sociosanitario, que es que se está quedando desierto. Interesante todo esto que nos estás contando. En un instante continuamos hablando con ustedes a propósito del Día de la Enfermería, que va a tener lugar, Día de la Enfermera, este próximo domingo en esta versión especial de Hoy por Hoy que estamos realizando en el viernes. La 1:34 p.m, seguimos acompañándoles en Hoy por Hoy Asturias, en este especial que queremos hacer llegar a ustedes a propósito de la celebración del Día de la Enfermera este próximo domingo. Estábamos hablando con las dos Anas y con el presidente del colegio, con Esteban, a propósito del tercer sector, de la enfermera sociosanitaria, ¿no? Y de las dificultades que ahora mismo encuentra el sector en Asturias para encontrar profesionales, sobre todo en las residencias privadas, nos comentabais, ¿no? Que es bastante más complicado. Incluso Esteban nos contaba, pues eso, que las condiciones de trabajo económicas generalmente son muy distintas en un ámbito y en el otro. Estaba con nosotros, que antes la saludamos también, Lorena Busto, que como digo es enfermera especialista en pediatría, es doctora en salud escolar y ahora mismo es enfermera coordinadora. No hay enfermeras en todos los coles, que era lo que se querría. Asturias no está en la comunidad autónoma asturiana, el gobierno asturiano por esa labor, pero sí ahora mismo hay una figura como la tuya, que es la de enfermera coordinadora en las escuelas, ¿no? Sí, es una figura que nace en la pandemia de aquellas grupos de compañeras de enfermeras que se dedicaban a hacer los seguimientos en los coles de los casos de COVID y que el gobierno del Principado decidió mantener, ampliándole, digamos, las competencias y las funciones a todos aquellos programas de salud que se lleven a cabo en el entorno escolar. Es un modelo que ahora mismo otras comunidades como Andalucía o Murcia están intentando replicar también, porque bueno, sí, ven que además de lo puramente asistencial en un colegio, pues también hay otras labores de coordinación más globales o de, sobre todo yo me gustaría enfocarlo al asesoramiento, ¿no? Que es realmente lo que hacemos, asesorar a los centros educativos en ciertos aspectos de salud que se les puedan dar, bien sobrevenidos o una cuestión más de continuidad, de promoción o prevención de la salud. Y por tu experiencia, ¿qué tal resulta esta figura de coordinadora? Bueno, pues empezamos este año, o sea que este año es como muy toma de contacto, ¿no? Me parece muy enriquecedora como profesional de la enfermería porque es un ámbito del cuidado, si me lo permites, más real, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a estar en nuestra ubicación, nuestro centro de salud, nuestra residencia de ancianos, hospital, etcétera. Pero esto te permite estar donde está la población, en su día a día, en sus momentos más cotidianos. Y además ahí, yo no sé cómo, al final el trabajo que lleváis a cabo, decías tú, no es una figura asistencial, la de coordinadora, evidentemente, pero en un colegio, en el caso del trabajo de una enfermera, una buena parte sería de labor asistencial y otra preventiva, de educación pedagógica, ¿no? Sí, ahí habría que distinguir qué tipo de colegio. Por ejemplo, los colegios de educación especial sí que tienen una casuística muy concreta respecto a patología y necesidades de cuidado que vamos, siempre hemos defendido como fundamental que hubiera una presencia de enfermería en esos colegios. Y luego están los colegios de educación ordinaria. Ahí hay un cambio importante en los últimos 20 años, más o menos, que son las políticas de inclusión educativa. Es decir, cada vez más se tiende a incluir en estos colegios de educación ordinaria niños que tienen patología. Claro, eso cambia mucho el escenario y hace que en determinados momentos sea necesario un apoyo de un personal de salud. No de manera tan continuada probablemente como en un cole de educación especial, pero sí que algún personal de referencia, por decirlo de alguna manera, sí que a día de hoy yo creo que prácticamente todos los colegios tienen algún alumno, alguna alumna con necesidades especiales, ¿no? Sí. Que hay que atenderlo de alguna manera, desde el ámbito pedagógico, por supuesto, pero también desde la asistencial, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo más fundamental de la enfermería escolar, o como al menos yo la veo después
de mi tiempo en investigación y ahora trabajando en ello, es esa labor del cuidado y el logro académico. Es decir, igual que si no estamos bien alimentados o no hemos dormido bien, no rendimos en el trabajo, alguien que tenga una necesidad de salud necesita cubrirla para tener un buen logro académico, y eso es algo que tenemos que garantizar. No podemos dejar que haya niños que por una circunstancia de salud pues tengan un detrimento en su carrera académica respecto a otros. Y con todo, Esteban, comentabas tú antes que incluso los colegios de educación especial, donde se supone que la figura de la enfermera, como nos decía ahora mismo Lorena, es muy importante, muy necesaria, no en todos hay enfermera. No, curiosamente, y es una cosa que hemos ya negociado, intentado negociar con la propia Consejería de Educación. No disponen todos los colegios de educación especial de una enfermera. Se les asigna una enfermera concreta a niños con necesidades especiales por un riesgo vital que puedan tener, pero esa enfermera está asignada a un niño. Otra cosa es que se pueda utilizar para otras cosas, pero realmente no hay una dotación de enfermeras en el ámbito público de educación especial. Hay 5 coles públicos de educación especial y no tienen enfermera como tal. Tienen enfermeras, algunos de ellos tienen enfermeras asignadas a un niño. Y en el ámbito privado sí hay enfermeras, porque al final un cole de, lo que decía Lorena, un cole de educación especial no deja de ser un centro más bien asistencial que educativo. Y es raro que haya terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, otros profesionales sanitarios y no haya una enfermera, que al final es la que tiene que estar con los chavales. Fíjate que en todo este ratito que llevamos hablando del trabajo de las enfermeras y enfermeros en Asturias, y la falta de personal es acuciante. Cada año lo resaltamos más. O sea, es tremendo, sí, ¿no? Pero ya te digo que no es una cuestión de números, porque no es solamente una cuestión de números, sino de que el perfil de las enfermeras las hacen ideales para estar en ámbitos en los que ahora mismo no están. Y la lucha no es tanto por tener más enfermeras, que probablemente en ámbitos como el hospitalario no somos necesarios tantos, pero sí somos más necesarios en ámbitos como el sociosanitario, como el educativo, como el social, lo puede contar Alicia un poquitín, donde el sistema no está llegando, ¿no? ¿Por qué me tienen que venir a mí coles o directores de colegios a preguntarme al colegio de enfermería si les puedo echar una mano? ¿Por qué vienen asociaciones de pacientes al colegio de enfermería a que les echemos una mano? Esto es que el sistema no está llegando. Entonces tenemos que buscar a lo mejor fórmulas mixtas y híbridas en las que las enfermeras yo creo que son profesionales ideales para juntar esos dos mundos, ¿no? Porque Alicia, en tu caso, cuando te marchaste al Reino Unido a trabajar, no fue porque no hubiese trabajo aquí, ni mucho menos, ¿no? Bueno, en ese momento sí que me fui porque ¿Sí? Los contratos que encontraba aquí eran súper inestables, era como decía siempre cubriendo vacaciones, cubriendo Navidad, noches, y no quería trabajar en esas condiciones, quería tener algo un poco más estable. Entonces decidí irme por esa razón. Sí. ¿Y cómo era tu trabajo allí, por ejemplo? Pues tuve varios trabajos y siempre estuve más dedicada a la psiquiatría. Estuve en la atención hospitalaria en una prisión psiquiátrica con agudos y también estuve en la atención primaria de psiquiatría. ¿Has vuelto a Asturias? ¿Te estás formando todavía, me decías? Estoy intentando sacar la especialidad de psiquiatría porque aquí sí que se pide para estar en ámbitos más especialistas, pero bueno, también estoy trabajando en el tercer sector. Por eso quería preguntarte, Sí. porque trabajas con personas desprotegidas, en riesgo de exclusión o directamente excluidas del sistema, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese trabajo que realizas? Pues en estos momentos estoy colaborando con una asociación que se llama Asociación Colectivo Verde en Asturias, y lo que hacemos son talleres creativos para personas con algún tipo de discapacidad o personas con problemas de salud mental. Yo específicamente estoy trabajando en uno que se llama Proyecto TVO, que es cada participante crea un TVO con su propia historia o lo que quieran contar, y es eso, trayendo las herramientas un poco más, unas herramientas más creativas que no sean tan clínicas, tan encasilladas en lo que se supone que la enfermera tiene que hacer. Fíjate, mencionabas y que tu especialidad es la salud mental, de hecho estás formándote más sobre todo ello, los tiempos que corren precisamente, ¿no? Sí. Como una necesidad acuciante, hablábamos esta semana, conocíamos que se necesitan muchas más plazas de las que tenemos para salud mental en Asturias y por supuesto más profesionales, ¿no? Sí. Sí, pero también, un poco lo que decía Esteban, se necesitan muchas enfermeras en psiquiatría, pero también que no estén solamente en una planta, en un hospital psiquiátrico, sino que puedan hacer otros talleres, una labor educativa, una labor de prevención,
no tiene por qué ser solamente lo que siempre pensamos de estar dando medicación, que es un poco, yo creo cuando estaba estudiando la carrera, la verdad que era un poco lo que nos inculcaban. Y a mí me costó bastantes años llegar a este punto donde estoy ahora, de decir, jolín, hay otras cosas. O sea, que estábamos demasiado centrados, a lo mejor, Esteban, en la enfermera de planta de hospital, quiero decir. Bueno, no quiero decir que no haya que cumplir unos ratios en los hospitales, pero sí es verdad que tenemos que explorar este sector, porque para las enfermeras lo que aportamos las enfermeras, como lo han añadido, no es la pura técnica, es una relación terapéutica con pacientes o con residentes o con ciudadanos directamente, y tenemos capacidad de aportar muchas más cosas que simplemente estar repartiendo medicación en una unidad de hospitalización o hacer una cura concreta, que la podemos hacer también, ¿no? Pero que muchas veces, habiendo escasez, pues prefiero explorar ambientes nuevos, porque probablemente mejorar la salud de la población va a reducir la morbimortalidad, con lo cual vamos a tener menos trabajo hospitalario, por decirlo de alguna forma. Pero lo que quiero decir es que mucho trabajo de este se puede hacer también desde la atención primaria, pero es muy difícil hacerlo desde dentro de una consulta, desde dentro de una unidad, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, salir un poco más al encuentro de los ciudadanos. Les pregunto primero a las Ana Areces primero. ¿Hay que cambiar mucho entonces todo esto? ¿Tiene que dar un vuelco? Claro, ahora mismo, ¿cómo desarrolla el trabajo las enfermeras? Hay que cambiar más que nada la visión que tenemos de la enfermera, que acabamos de sacarlo aquí. A ti cuando te dicen que eres, ¿qué eres, enfermera? Primero que te viene ¿Dónde es la enfermera trabajas? de hospital, ¿no? ¿En qué hospital estás? No estoy en un hospital. Y por supuesto que la labor del hospital es fundamental. Por supuesto, lo tenemos todas claro. Y cuando terminamos de estudiar, es lo que nos apetece a todas. Es el ardor guerrero que llamo yo. Sí. Tú terminas Tú terminas la carrera y dices, venga, al hospital. Y si tengo un paciente, cuantos más tubos tenga y botes colgando y tenga que mirarle más cosas, más enfermera soy. Pero luego el tiempo pasa normal y vas evolucionando, y luego te das cuenta de que lo que tú estudiaste realmente es el ver a esa persona como un todo, no como todos esos botijos que tiene colgando en el hospital, sino como eso más todo lo que viene detrás, claro, más la familia, más la alimentación, que ahora empieza todo el mundo a preocuparse un poco de ella. No vale para nada. Yo ayer estuve en unas jornadas sobre oncología y alimentación y músculo y demás, y me llamó poderosamente la atención que los médicos de oncología, de hematología, se estén dando cuenta de que no vale para nada que tú a un paciente le hagas un tratamiento fantástico si luego no está comiendo y no recupera. Entonces, ese todo que yo lo encontré y lo encuentro, y todos mis compañeros creo que podrían decir lo mismo, en la geriatría eres el todo. Tú en la residencia tienes al paisano allí de la mañana a la noche, desde que se levanta hasta que se acuesta, todos los días, y al día siguiente lo vuelves a tener. Entonces tienes que ocuparte de todo. No me vale para nada curarlo si no le presto atención a esa mala relación que tiene con el familiar o con el vecino de la habitación, que, claro. que esa es otra. Ana Rodríguez Llaneza, ¿piensas lo mismo? ¿Hay que cambiar tanto las cosas? Evidentemente, desde luego. Se tiene que dejar de ver a las personas o empezar, mejor dicho, a ver a las personas y dejar de ver solo enfermedades. Los refranes siempre han sido sabios y vale más prevenir que curar de toda la vida. No todo es curable, pero sí todo es cuidable. Entonces es fundamental y llegado evidentemente en todas las etapas, pero llegado ya a unos ciertos años lo que uno quiere disfrutar es de calidad y muchas veces lo que precisa la gente es una buena charla, que te sientes con ellos y ya se le quitan todos los males. Sí, que es verdad. Lorena, tú desde tu punto de vista, ¿qué te parece? Comparto totalmente la visión de Ana. Tiene sentido porque enfermería no deja de ser una carrera universitaria profesionalizante, es decir, te preparan para una profesión concreta y sales, pues efectivamente, como teniente chusquero de frente a lo que te pongan. Pero el cuidado es algo mucho, mucho más transversal. Y por tanto la labor del cuidado profesional, que es al final lo que desempeñamos, da igual en el ámbito en el que nos movamos, tiene una relevancia para la población en general, que vemos en cosas tan diversas como, por ejemplo, la conciliación familiar, que vemos en la ley de dependencia. Es decir, todos los problemas y el mayor peso ahora mismo a nivel, digamos, financiero del Estado son cuestiones relacionadas con el cuidado de hijos, el cuidado de mayores, el cuidado de dependentes, de menores dependientes también, porque parece que por ser niños pues no tienen dependencias y las tienen. Entonces,
yo creo que hoy es un día para celebrar la profesión, el cuidado profesional, pero también para concienciar a la población y a los políticos de que el cuidado no es solo una cuestión de salud o enfermedad, sino que es una cuestión fundamental para toda la vida, desde que nacemos hasta que abandonamos este mundo. Alicia, a mí me interesa mucho lo que puedas tú contarnos. No solamente te pregunto si estás de acuerdo, sé que hay que cambiar muchas cosas. Tú que has conocido cómo se trabaja aquí y cómo se trabaja en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido. Primero, ¿hay que cambiar mucho aquí o no? Según lo ves tú. Yo creo que sí, pero sí, o sea, es lo que hablábamos antes, que aquí yo creo que estamos como muy enfocadas, bueno, todo lo que decían mis compañeras, enfermedad, cura y ya está. En Inglaterra sí que noté como un cambio en el que las enfermeras tenían puertas un poco más abiertas a otros ámbitos, a un poco colaborar más con otros profesionales, que quizá aquí, que nos quedamos un poco descolgadas a veces, y a poder formar parte de otros proyectos, más eso, lo que estamos hablando, sociales, psicosociales, de prevención, de educación. Y en España, llevo poco tiempo aquí, pero lo que me estoy contando es un poco de bloqueo. Un poco la enfermera, no pases a esas partes, no son tuyas. Y es que además, Esteban, la enfermera puede ejercer de agente dinamizador en cierta manera, por lo que estoy escuchando aquí. Además, estáis muy dispuestas a hacer eso, ¿no? Sí, yo creo que hay un movimiento profesional muy potente de muchas compañeras que tienen ganas de salir digamos, de ese cascarón que decía Alicia, ¿no? De romper esos límites que se nos ponen y sobre todo de trabajar con otros profesionales. Yo creo que en ese sentido, sí es verdad que es muy fácil trabajar con enfermeras, y porque somos capaces de relacionar a muchos perfiles distintos y somos lo suficientemente humildes para saber que no lo sabemos todo y que podemos trabajar con psicólogos, con trabajadores sociales, con terapeutas ocupacionales, con médicos, con farmacéuticos, con veterinarios. Quiero decir que podemos trabajar en muchos sectores, incluso con profesionales que no son, porque tenemos trabajado con maestros, con profesores, con ingenieros. Entonces, y todos nos trasladan que es fácil trabajar con nosotras, que estamos muy acostumbradas a conectar, ¿no? A hacer conexiones. Entonces, desde las enfermeras especialistas, las matronas, las enfermeras de pediatría, las de enfermeras especialistas del trabajo o de geriatría, pero también desde las enfermeras que no tenemos especialidad, creo que es fácil conectar con nosotros y generar sinergias con grupos de trabajo y crear ambientes permíteme, sanos. ¿Y está ocurriendo? ¿Se os tiene en cuenta a la hora de diseñar cambios? Yo creo que a nivel de la administración no. A nivel de la administración es todo tan cuadriculado que es muy difícil manejarse, pero sí es verdad que nosotros desde el colegio lo estamos intentando sinceramente y activamente, y estamos teniendo una respuesta francamente buena, muy buena, desde muchos sectores, desde el tercer sector, desde la universidad. Estamos teniendo mucha gente queriendo colaborar con nosotros y se va creando, va muy despacio, pero se va creando una dinámica de trabajo por la salud de la sociedad mucho mejor. Porque tengo muchas invitadas asintiendo. Lorena, decías. Sí, bueno, no hace mucho colaboramos con alguna empresa de ingeniería en proyectos sobre el acoso escolar y la verdad es que sí, es fácil. Yo creo que también por esa posición del cuidado que es tan transversal, lo entendemos desde todos los ámbitos y de alguna manera sí que tenemos esa voluntad, no sé si inherente o de formación, por aportar y por ayudar a los demás. Entonces sí es verdad que los proyectos que hemos hecho a través del colegio con otras entidades, que parece eso, pues ingeniería, que tiene que ver una ingeniera y una enfermera, ¿no? Pues sí, pues estamos ahí, trabajamos y es la verdad que muy gratificante tener esa oportunidad que comentaba Alicia de poder salir y ver otros aspectos y sentirte relevante en otros aspectos de la población. Por cierto, Ana y Ana, Areces y Llaneza, la consejería está cambiando el modelo asistencial. Sí. ¿Va a cambiar también la labor de las enfermeras? ¿Se hace a vuestro gusto, por decirlo de alguna manera? Hombre, tiene que cambiar la labor de las enfermeras, la labor de todos los profesionales que trabajan en residencias, tiene que cambiar. Más que cambiar lo que haces, es cómo lo haces. No es tanto la que puedes llamar la tarea, lo que vas a ejecutar, sino cómo enfrentar esa tarea, cómo venderla a esa persona que tienes ahí delante. Hay que trabajar atención centrada en la persona. Me imagino que ya a estas alturas a todo el mundo le suena y a todo el mundo es algo que tendría que ser lógico, pero es como la humanización de los cuidados.
Es lógico, claro. ¿Cómo vas a deshumanizar algo que es humano? No cabe. Pues atención centrada en la persona es simplemente mirar a la persona que tienes ahí, cuáles son sus necesidades, cuáles son lo que le quiere hacer con su vida, no lo que él quiere hacer ese día, lo que quiere hacer con su vida, y darle respuesta, acompañar en eso que quiera hacer de su vida. Pues a lo mejor su vida no es más que estar detrás de un cristal mirando por una ventana. Nosotros tenemos una señora que eso es lo que quiere hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Facilitárselo. Nos puede parecer tremendo, pero a ella es lo que le hace feliz, estar detrás de la ventana viéndonos a los demás. Acompañar y facilitar tu plan de vida, porque todos tenemos un plan de vida. Aunque nos parezca que cuando llegas a 80 años, ¿qué plan de vida va a tener este? No, pues este tiene plan de vida. Porque yo cuando tenga 80 años voy a tener plan de vida si llego. Y todos los que estamos aquí, aunque nos parezca que no. Y eso es lo que tenemos que acompañar. Y eso es lo que tiene que cambiar dentro de las residencias. ¿Cómo acompañas? No lo que haces, sino cómo lo haces. Me gusta escuchar lo que cuentas. Gracias. Ana Llaneza, ¿qué sentías cuando hablaba tu compañera? Sí, es que me está pisando un poco el discurso mi compañera. Entonces, bueno, por completar, a mí me gustaría contar lo que siempre que tengo oportunidad digo, y es cómo tenemos que ir evolucionando, que veamos hacia atrás también, porque evidentemente no todo ha sido malo, sino todo lo contrario, está siendo bueno, pero se ve despacio. Las residencias realmente de mayores primero eran asilos, era para gente, ¿no?, pues que estaba excluida completamente de la sociedad, que no tenía poder adquisitivo, y con los años hemos visto que ha evolucionado. Tenemos gente pudiente también. Evidentemente, la sociedad, esto, pues que la mujer trabaje muy bien. Pero todo, que nos hayamos dado cuenta de que, claro, la evolución es lo que tiene, no siempre se evoluciona bien, y a veces es imposible mantener esos cuidados en casa. Entonces esto ha llevado a darnos cuenta de que tenemos que pasar de ese modelo centrado en la tarea, en esas necesidades solo básicas, ¿no?, con que esté alimentado, limpio y un poco curioso, pues ya está, sino que es mucho más, ¿no? Más allá. Una visión mucho más holística de la atención. Desde luego. Esteban, que muchísimas gracias, caballero. Gracias a vosotros. Y bueno, ya ves que por gracias a estas acercado. compañeras que traigo, que sí, da gusto son de admirar, escucharlas. ¿no? Sí. Y para celebrar este Día de la Enfermera, este próximo domingo, día 12, aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, merece la pena que lean sobre la vida de Nightingale para entender también la figura de la enfermera y su trabajo. Gracias, Lorena, gracias, Ana y Ana, también gracias, Alicia, y gracias, Esteban. La próxima vez que nos veamos tenemos que hablar de que han mejorado bastante las cosas. Quedamos en eso. Estoy seguro de que van a mejorar. Sin duda alguna.